año 1897, cuando Erik Persson decidió abandonar su patria, Suecia, para radicarse en una pequeña república de Centroamérica. Él era investigador científico, estaba dedicando al mundo de los dinosaurios, había iniciado una investigación y quería concluirla. Pero grande fue su sorpresa cuando, al desembarcar, lo llevaron preso. ¿Por qué? Él primero pensó que quizá su aspecto nórdico podría generar ciertas suspicacias, o tal vez porque no era versado en el idioma local. Pero convengamos que ninguna de estas dos causales son motivos para llevar a una persona presa. Fue preso. Allí en la cárcel conoció varias personalidades, expresidentes, diputados, senadores, militares, hasta obispos, a pan y agua, hacinados en una celda, 100, 200 personas. Y en un momento hasta perdió la esperanza de obtener la ciudadanía de esa nación, algo que se le había ocurrido cuando el presidente dejara de ser presidente, pero fue reelegido nuevamente. Hasta que un día un guardia se acercó, le preguntó si él era sueco, dijo que sí, y lo llamaron. Lo higienizaron, le arreglaron el cabello, colocaron un traje limpio, y él pensó dos cosas. O que las relaciones con su país se habían acercado, o simplemente que lo iban a matar. Ninguna de estas dos sucedió, todo lo contrario, lo llevaron hasta el despacho del presidente, que lo saludó con mucha delicadeza y amabilidad. Por supuesto que le preguntó qué había hecho, y luego lo invitó a sentarse. Le entregó una carta de una sueca y le pidió que debía traducirlo al idioma local. Se trataba de Selma Borgenson, que le pedía al presidente si podía hacerle llegar algunas monedas de oro que circulaban libremente por el país, bellísimas, bellísimas. Y acompañaba con algunas palabras de admiración hacia la figura presidencial y con una foto de la mujer más bella que Erik Persson había visto a lo largo de su vida. Luego que el sueco tradujo, el presidente le dictó la respuesta, él copió, pero en el último renglón le agregó que él estaba en prisión y le pedía que apelara por su libertad. Y la carta fue. Y por supuesto que él a la celda. A los pocos días llegó respuesta, nuevo baño, arreglo de cabello, traje, al despacho presidencial. Le entregaron la carta y él vio, así a grandes rasgos, que en varias frases ella atendía al pedido de él, pero decidió no leer esas frases, porque pensó que el presidente podía imaginar o que estaba inventando en el momento o que había agregado algo en la carta anterior. Y sustituyó todas esas palabras por frases delicadas, amables, afables, de insinuación amorosa, todas cuestiones sentimentales. El presidente le dictó la respuesta y él no copió textualmente todo lo que el presidente le decía. Iba intercalando frases donde le contaba qué estaba sucediendo en las cárceles y quién era el presidente, para que un poco también ella derrumbara esa imagen tan romántica que tenía de él. La cuestión es que Selma Borgenson fue interesándose cada vez más en todo esto y
fue comenzando a preguntar cuestiones internas del país. Y ya a esta altura del partido, el sueco comenzó a sentir ciertos movimientos interiores. Algo iba pasando en su corazón. No tenía en claro qué es lo que más deseaba, si su ansiada libertad o ella, su posible libertadora. Dicho en otras palabras, se había enamorado, pero también el presidente lo estaba. Lo que no era poca cosa. Y así, en sus largos y angustiosos encierros, el sueco iba pensando qué leerle al presidente y qué escribir a la sueca. Y a medida que tenía que dirigirse hacia el despacho presidencial, le preguntaba al presidente cuáles eran los problemas urgentes a resolver, cuál era la situación económica y social del país, las internas políticas, cómo se posicionaba el país en el contexto internacional. Todas respuestas que el presidente contestaba con total entrega y sin ningún inconveniente. Es decir, que Erik Pearson, desde su inmunda celda, tenía una idea acabada. ¿Qué estaba ocurriendo en esta nación? Y había algo que no se le escapaba. Él era consciente que era el depositario del secreto amoroso del presidente, de sus infidencias y confidencias. Pero también era consciente que en tanto y en cuanto necesitaran de sus servicios, su vida estaba asegurada. Pero se alejaba su libertad. Y así estaban, carta va, carta viene, hasta que sucedió lo que Erik Pearson tanto temía. El presidente dejó de estar enamorado. Y las cartas comenzaron a distanciarse. Y ella empezó a preguntar qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanta ausencia? Comenzó a cuestionarle si todo lo que le había contado realmente era cierto. Hasta le cuestionaba si había estado preso. Hasta que un día un guardia se acercó a la celda y directamente le dijo: fin
a la correspondencia epistolar, fin a la libertad. El sueco, un frío le atravesó todo su cuerpo y su alma. Y el guardia venía con unas hojas, una pluma, un tintero, y le mencionó que debía escribir la última carta. Así lo hizo, y luego el guardia se retiró. Pasaron 4 años más. Corría el año 1903. Ya Erik Parsons perdía la esperanza de recuperar la libertad. El presidente fue reelegido nuevamente. Y en un momento vio las hojas, la pluma, el tintero, y se le ocurrió plasmar por escrito toda esta historia de vida. Y lo hizo en sueco, porque sabía muy bien que el presidente no iba a entender una sola palabra de lo que había escrito allí. Y lo escribió con estas palabras. Por esta celda pasó Erik Parsons, sueco, investigador científico. Pero desde aquí nunca perdió ni la esperanza en el amor, ni los sueños de libertad.